Ahora, dentro del Classroom, en trabajo de clase, en la sección de módulo 1 vamos a encontrar actividad número 2. Dentro de actividad número 2 van a estar unos archivos que estaban antes en la otra clase, que son formato de párrafo, y después había uno que decía práctica número 1, la mujer y la gallina. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a terminar de ver algunas opciones para poder modificar lo que es la sangría, alineaciones, bordes y sombreados. Después vamos a ver cómo configurar un documento, dividir nuestros textos en columnas e insertar imágenes. Eso es lo que va a tocar el día de hoy. Voy a abrir también la otra versión de Office, porque hay unas ligeras diferencias con respecto a insertar imágenes. Así que, mientras estamos trabajando, voy a dejar que eso se ejecute de fondo. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a eliminar. Chuchis. Y empiezo. Este de formato de párrafo voy a hacer clic derecho y lo voy a descargar. Si por algún motivo me equivoqué y le hice doble clic, lo que voy a estar haciendo es abriéndolo desde internet usando las planillas de documentos del Google. Si pasó esto, no hay problema. Me voy al menú Archivo y desde acá también lo puedo descargar. Y elegimos la opción Microsoft Word.doc. Y consigo exactamente lo mismo. Pero siempre va a ser mucho más sencillo, clic derecho sobre el archivo y descargarlo. Una vez que lo tenemos descargado, vamos a abrirlo. Y al igual que el ejercicio anterior, tenemos que habilitar la edición para poder trabajar sobre este archivo. No copiamos los textos y los llevamos a otro documento. Vamos a estar trabajando dentro de esta hoja. Entonces acá, a diferencia del ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior, donde modificábamos el tamaño de la letra, los estilos, la fuente, le poníamos efectos, acá vamos a estar trabajando con las opciones del grupo de párrafo. Me voy a acercar un poquito para poder acercarnos. En la parte inferior, acá tengo el símbolo de más, acá tengo un menos, y esto me permite acercarme o alejarme del texto. Estoy un poco chica todavía, así que me voy a acercar un poco. Entonces, lo primero que me dice es, para el texto 1, el título, nada más, sencillito, alineación centrada. Cuando se trata de cambiar la alineación, aplicar sangrías, interlineado y espaciado, a diferencia de las opciones del grupo fuente, no es necesario que yo seleccione el texto. O sea, para poder centrarlo, no hace falta que yo lo marque de esta forma y centrarlo, ya que puedo hacer un solo clic en el título, o sea, basta que el puntero esté en el título, yo puedo ir a las opciones de alineación y centrarlo directamente. Y se va a estar centrando sin ningún problema. Lo mismo ocurre con los bloques de párrafo. Si yo hago un clic en este párrafo, ahí lo puedo cambiar la alineación, ya sea a centrarlo, a la derecha, justificado. ¿En qué momento tendría que seleccionar yo un texto? Supongamos que, voy a hacer una copia, supongamos que yo tengo dos párrafos y a los dos párrafos le quiero dar la misma alineación. Si yo hago un clic acá en este párrafo, me va a alinear únicamente este bloque de párrafo. Entonces, si yo pongo centrar, me centra únicamente este párrafo. Ya, si yo quiero centrar dos párrafos, entonces ahí sí, tengo que verme en la obligación de seleccionarlos. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, cuando tenemos que alinear bloques de textos más grandes, ahí me conviene seleccionarlos. Si no, con un solo clic ya los puedo alinear. Entonces, quería que vean ese detalle. El título, alineación centrada, nada más que eso. Para poder alinearlos, yo puedo hacer uso de las opciones de alineación del bloque párrafo o hacer un clic en esta flechita
que me va a abrir el cuadro de diálogo párrafo. Y desde acá tengo una lista desplegable para poder elegir las alineaciones, que son las mismas que están acá afuera: izquierda, centrada, derecha y justificada. Entonces están esas dos opciones. Ahora me dice que al texto hay que aplicarle otros cambios. Alineación justificada, voy a hacerlo. Voy a hacer un clic en el párrafo y voy a cambiarle y aplicarle alineación justificada. Recordemos que las alineaciones lo que hacen es colocar el texto en determinada posición, tomando como referencia el margen de la hoja. Por defecto está en izquierda, significa que el texto va a estar pegadito en el margen izquierdo. Si yo coloco derecha, significa que va a estar el texto más pegadito en dirección al margen derecho. La alineación justificada lo que hace es que el texto quede alineado tanto al margen izquierdo como al margen derecho. Si yo, por ejemplo, veo, vamos a ponerlo a la izquierda, vemos que hay una separación entre lo que es el texto y los márgenes. Acá hay un espacio, acá hay un espacio, ¿sí? Entonces, para que no quede de esta forma, como escalonado, por eso se le hace una justificación y queda un poco más prolijo. En este caso no, porque si no tendría que agarrar este texto y lo estira hasta que llega a este margen. Pero la alineación justificada crea como una especie de bloque, un recuadro delimitado, y el texto no queda de esta forma. Si yo, por ejemplo, acá lo justifico, ahí vemos que queda mucho más prolijito. Esto por un lado. Ahora me pide cambiar sangrías. Vamos a hacerlo hasta acá. Sangría izquierda, sangría derecha, ambas de 2 centímetros, y sangría de primera línea con un valor de 1,5. Para poder cambiar las sangrías tenemos lo siguiente. En la parte superior hay dos botoncitos que nos permiten aumentar y disminuir la sangría. Pero estos botones solamente trabajan con la sangría izquierda. Si yo hago clic en este botón para aumentar la sangría, me cambia la sangría izquierda nada más. Y este botón disminuye, o sea, elimina esa sangría, ese espacio que se genera. Las sangrías, al igual que habíamos visto con la aplicación del WordPad, podemos controlarlo desde la regla. Si esta regla no la veo, tenemos que ir hasta la pestaña Vista y hacer un clic acá en la regla para que quede esta tilde. Si yo, por ejemplo, no veo la regla, es porque está desactivado. Entonces hago clic acá y ahí puedo visualizar tanto la regla horizontal como la regla vertical. Entonces acá arriba tenemos la regla. Estos pequeños botoncitos que son como triangulitos me permiten cambiar los valores de las sangrías. El triangulito que se encuentra en esta sección, esta es la sangría derecha. Si yo mantengo presionado este triangulito y sin soltar arrastro hacia la izquierda, ahí estoy aumentando el valor de la sangría derecha. Entonces vemos un espacio entre el párrafo y el margen derecho. Voy a volver para atrás con esta flechita. Estos triangulitos que están acá, depende qué modificación haga, tenemos el cuadradito de acá abajo, si yo lo mantengo presionado y arrastro, esa es la sangría izquierda. Voy a mantener presionado, arrastro, y ahí vemos cómo me hace un espacio con respecto del margen izquierdo. Voy a volver para atrás. El triangulito que se encuentra arriba, esa es la sangría de primera línea. Mantengo presionado y arrastro. Y ahí vemos que me hace una separación entre el margen y solamente la primera línea del bloque de mi párrafo. Y el triangulito que está acá abajo, esa es la sangría francesa. Deja la primera línea pegadita al margen y me hace una separación con respecto del resto de los otros párrafos. Ahora bien, supongamos que yo sé que no me voy a acordar capaz qué es lo que hace cada triangulito.
cuál es el que hace la sangría francesa, cuál es el que hace la sangría de primera línea, de la sangría izquierda. Otra opción sería ir directamente al cuadro de diálogo párrafo e indicarle mediante valores qué sangría quiero modificar. Entonces acá tenemos el grupo sangría, donde tengo izquierda, derecha, y acá en este listado de sangrías especiales vamos a encontrar primera línea y francesa. Recordemos que si este panel, este cuadro, me está tapando y yo no puedo ver los cambios que tenía que hacer, desde la barra de título mantengo presionado y puedo arrastrarlo en otra ubicación para poder visualizar mejor qué cambios había que hacer acá adentro. Entonces lo voy a dejar acá abajito. Me decía, sangría izquierda 2 centímetros, tanto izquierda como derecha. Ahí ponemos 2. Si yo, por ejemplo, borro el centímetros, no importa. No hace falta que yo escriba nuevamente centímetros. Lo puedo dejar así sin ningún inconveniente. Word después se encarga de agregarle la palabrita, las siglas de centímetros. Entonces, izquierda y derecha 2 centímetros. Ahora me dice primera línea, así que despliego, elijo primera línea y me dice de cuánto tiene que ser el valor de la primera línea, ya que por defecto es de 1,25. Si el día de mañana me dice sangría de primera línea, pero no me da ninguna medida, supongamos que esto no está, significa que tengo que dejarle el valor que viene por defecto. Pero en este caso me dice no, yo quiero que sea de 1,5. Ahí estaría. Una vez que le apliqué, escribí todos los valores que necesitaba, presiono el botón aceptar. Y ahí vemos cómo automáticamente ya hizo todo. Hizo la sangría derecha, la sangría izquierda y la sangría de primera línea. Ahora me pide una última cosa, un interlineado. Tanto la sangría como el interlineado son espacios, pero las sangrías son espacios con respecto al margen, o sea, los bordes de la hoja, mientras que el interlineado es un espacio entre cada uno de los renglones. O sea, tenemos un renglón, acá tenemos otro renglón y así. Entonces, el interlineado me va a permitir separar el texto. Desde este botoncito que se encuentra acá, si lo desplegamos, me da opciones de interlineado. Y entre ellos está 1,5. Entonces, fíjate cómo estaba así amontonado y ahora con 1,5 hay una separación un poco más grande. Esto es por una... si la letra es demasiado pequeña y está muy amontonada, la opción del interlineado lo separa un poquito y me permite visualizar mejor el texto. Le ponemos 1,5. Puede ser 1,5 dependiendo el valor que nos pida. Puede ser de 2, 2,5. Cuanto más grande sea el valor, más separación va a tener. En este caso voy a dejarle 1,5. Y siempre, cada tanto, ir guardando. Importante. Bien, acá. En el texto número 2 me pide también centrado, pero un par de cosas distintas. Ves una separación entre el título de arriba y este. Voy a hacer un clic en el título y voy directamente a alineación centrada. Ahora me dice, borde, aplicar a párrafo. Y todo esto es del mismo borde. Personalizado, superior e inferior, estilo, me da un tipo de línea que tiene que tener ese borde, el color de ese borde, y después más abajo me dice que el sombreado, o sea, el color de relleno que va a tener, va a ser canela. Así que, así como está, desde el grupo párrafo me voy a este botoncito que son los bordes. Desde la lista desplegable me voy hasta la última parte donde dice bordes y sombreado. ¿Por qué? Si yo voy en cada una de las opciones que me ofrece, borde inferior, borde superior, me asigna un pequeño borde, pero es un estilo que ya viene predefinido por Word. Es una línea simple. Sin borde sería para poder sacarle
En caso de que me haya equivocado, puedo sacarle los bordes desde acá. Todos los bordes. Entonces, como yo quiero indicarle un color, un tipo de línea distinto, me voy a bordes y sombreado. Se abre el cuadro de diálogo bordes y sombreado y tenemos las siguientes secciones. Por un lado, lo primero que me dice es aplicar a párrafo. Y acá tengo aplicar a y una lista desplegable. Si yo despliego la lista, me aparece la palabra párrafo. Pero, voy a cerrarlo, si yo selecciono el título, cuando vuelva al mismo cuadro de diálogo, bordes y sombreado, al desplegar la lista de aplicar a párrafo, me aparece otra opción que antes no estaba, que es la de texto, porque yo tengo la posibilidad de aplicarle un borde solamente al texto seleccionado o aplicar un borde al párrafo, que quiere decir que el borde que vaya a aplicar va a ir desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Eso sería un borde de párrafo. Entonces acá me dice a párrafo. Por defecto siempre va a estar así, pero por las dudas que otra opción siempre tiene que ser, en este caso va a ser así. Después me pide que sea personalizado. Para poder cambiar ese valor, me voy acá a este apartado. Donde dice valor tengo varias opciones. Ninguno, que sería sacarle el borde, cuadro, sombra, 3D y el último es personalizado. La diferencia que hay entre cada uno de ellos es cómo se comportan los bordes. Si yo hago clic en cuadro, automáticamente Word me dibuja los 4 lados. Si voy a sombra, me deja los 4 lados y le hace como un pequeño efecto de sombra. Y el 3D le hace, depende del estilo y el grosor, le hace como una sombra interna. En cambio, en personalizado, nosotros podemos elegir si quiero tener 4 bordes, 3 bordes, 2 bordes, uno solo. Entonces yo puedo ir eligiendo el estilo que va a tener inclusive cada uno de los bordes. Por ejemplo, si yo hago clic en cuadro y cambio en la lista de estilos, por ejemplo acá tengo los estilos, voy a elegir, por ejemplo, uno cualquiera. Este que está acá es líneas dobles, entonces al ser cuadro me dice que las 4 líneas van a ser iguales. Si yo elijo otro formato distinto, también me va mostrando cómo quedaría. Si pongo otro color, me va a hacer el cambio a todos los lados. Si elijo la opción sombra, lo mismo. Cualquier cambio que haga me afecta siempre a todos los lados. Y en 3D también. En cambio, voy a poner ninguno, la opción personalizada, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Elegí personalizado. Voy a elegir el estilo, que es línea gruesa, arriba y finita abajo, y el color naranja. Una vez que ya hice estos cambios, ahora en la sección de vista previa tengo que decirle a Word dónde quiero aplicar esos cambios. Me dice superior e inferior, entonces yo puedo o hacer clic en los botoncitos que están acá, que me representa cada uno de los lados, o directamente un clic acá adentro. Si hago clic acá arriba, automáticamente me crea un borde superior. Si hago clic abajo, ahí me crea el borde inferior. Si yo hago un clic acá, esto se puede borrar tranquilamente. Si quiero usar los botones, hago clic en el botón y automáticamente se insertan. Están las dos opciones. Un detalle, que esto lo vas a encontrar, te va a pasar solamente con personalizado. Cuando yo elegía cuadro, sombra o 3D, cada vez que yo cambiaba el estilo de línea, acá en la vista previa me lo iba cambiando. Si cambio el color, en la vista previa también me lo va cambiando. Voy a ir a ninguno, personalizado. En cambio, en personalizado, por ejemplo ahí lo aplico como estaba recién. Voy a cambiarle el color. Voy a ponerle verde. No me muestra acá, no pasa de naranja a verde, porque al ser personalizado, lo que está esperando Word es que yo le diga, bueno, ¿dónde quiero aplicar este color verde? Lo quiero aplicar en esta línea,
lo quiero aplicar en esta línea, lo quiero aplicar en otra línea nueva. Si por ejemplo hago clic acá, ahí tengo una línea con otro color diferente. Lo mismo si elijo otro estilo. Acá no voy a ver el cambio reflejado. Hasta que yo no haga un clic para aplicarlo, no lo voy a poder visualizar. Ese es el detalle que quería que se viera con respecto a este borde. Una vez que ya lo tengo, presiono aceptar. Y ahí ya me quedó el bordecito. ¿Cómo hago para acá ponerle un sombreado? Hay dos formas de hacerlo. Opción número 1 es desde el bote de pintura. Me voy acá, hago un clic y le asigno un color de relleno. Esta sería la forma más sencilla y más rápida. La otra opción es regresar, o sea, esto tiene solamente un clic, voy a los bordes, bordes y sombreado, y de las pestañas que están acá arriba me voy a la que se llama sombreado. Donde dice sin color, acá le aplico este color. Y ahí ya queda aplicadito. Bien, ahora, después me dice que el texto me pide muy poquito, voy a hacer un clic, alineación justificada y sangría izquierda de 4 centímetros. Como es una medida específica, o sea, me pide exacto 4 centímetros, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ir directamente a la regla, voy a agarrar el cuadradito que está acá abajo, mantengo presionado y lo arrastro hasta el 4. Ahí directamente. Si no quiero usar la regla, voy acá en párrafo y escribo directamente 4 centímetros. Ahí estaría. Después me dice letra capital, primera letra del texto, o sea, la P, y el estilo de letra capital es en texto, con un tipo de fuente y una cantidad de renglones que va a estar ocupando. No es necesario, así como cuando aplicamos sangrías o alineaciones, no es necesario seleccionar la primera letra del párrafo. ¿En qué momento es necesario? Cuando usamos letra capital. Cuando yo quiero aplicar letra capital a 2 o más caracteres. Por ejemplo, si no quiero la P solamente y quiero la P y la E, entonces ahí sí, tengo que seleccionar ambas letras para poder aplicar la letra capital. Pero en este caso voy a hacer un clic solito, me voy a insertar y desde el grupo texto hay un botón que está justo debajo del WordArt, que es la letra capital. Y me aparecen 3 opciones. Ninguno, en caso de que queramos sacar la letra capital. En texto, sin hacer clic ni nada, ya me muestra cómo quedaría. Y en margen. En este caso, me pide, la mayoría de las veces va a ser por defecto en texto, ya que en margen muy bien no queda. A mí no me gusta cómo queda porque la letra queda como sobresalida del párrafo. En cambio en texto queda un poco más prolija. Entonces acá voy a marcar en texto. Y me pedía que la fuente sea Comic Sans. Entonces selecciono la P solita y desde inicio puedo cambiar la fuente, Comic Sans. Esta es una opción. Voy a volver para atrás. Voy a volver, insertar, nuevamente, letra capital. Si vamos más abajo, acá me dice opciones de letra capital. Al hacer un clic me abre un cuadro de diálogo de letra capital. Y lo que tengo que hacer primero es, definimos la posición. Eso primero, porque si no, estas opciones están desactivadas. Voy a hacer un clic en texto y acá directamente le voy a aplicar la fuente, Comic Sans. Por defecto siempre son 3 renglones, pero si el día de mañana tengo que cambiarle la cantidad de líneas, desde acá lo puedo hacer. Y le pongo aceptar. Entonces automáticamente me colocó la letra capital y ya le asignó la fuente correspondiente. O sea, no es que puse letra capital y tuve que seleccionarle y cambiar la fuente. Ya todo eso se puede hacer directamente desde este cuadro de diálogo. Acá, texto número 3. Es muy parecido a lo que ya estuvimos viendo recién, cómo aplicar los bordes, alineaciones y sangrías. Así que me dice, el título va a estar centrado. Hago un clic, me voy a inicio, que es donde tengo todas las opciones de alineación,
borde, y acá me dice otra cosa distinta de lo que estaba arriba. Antes me decía borde, aplicar a párrafo, pero acá me dice borde, aplicar a texto. O sea, es totalmente distinto. Acá sí o sí tengo que seleccionar el texto, ya que si yo dejo un clic solamente, cuando vaya a bordes y sombreado, no voy a poder elegir la opción texto. Entonces acá sí o sí tengo que seleccionarlo. Voy hasta bordes, bordes y sombreado. Después me dice que, primero, aplicar a texto. Eso es lo primero que voy a hacer. En valor me dice sombra. Entonces dentro de esta lista de valor tengo que elegir el que me pide, que es sombra. Hago un clic en sombra. El estilo va a ser este, color rojo, sombreado turquesa claro. Entonces acá en estilo buscamos el diseño, le asigno el color rojo. Si este rojo, que no tiene nada que ver con este rojo que está acá, si quiero otro color, de la lista desplegable puedo ir a más colores y elegir otro tono de color un poco más claro. O si no, puedo ir a personalizado y acá ya puedo definir un poco mejor el color, ¿sí? Si no quiero que sea un rojo tan chillón. Después me dice sombreado turquesa claro. Acá mismo me voy a sombreado. Lo mismo, si el color turquesa no lo tengo acá, me voy a más colores y busco el turquesa. Acá lo que tengo que hacer es, no me lo pide, pero le voy a hacer el cambio y le voy a aplicar al texto. Ya que seleccioné el texto, le apliqué el borde al texto, quiero que me rellene también únicamente el texto. Y quedaría de esta forma. Vamos a suponer, voy a volver un pasito para atrás, voy a aplicar los bordes, sombra, el colorcito de hace un rato, texto. Supongamos que en el sombreado no le puse texto y lo dejé tal cual como estaba. Cuando me ocurre esto y tengo un error y quiero sacarle este color, porque yo no, este color no iba, o sea, no iba aplicado de esta forma, era distinto. Lo que hay que hacer primero es sacar este color. Entonces yo puedo ir al bote de pintura y colocar la opción sin color. O ir al cuadro de diálogo, bordes y sombreado, ir a sombreado y elegir la opción sin color. O sea, primero tengo que sacarle el color y ponerle aceptar, como para aceptar el cambio que estoy haciendo. Después lo siguiente es, selecciono la palabrita, me voy hasta bordes y sombreado, le aplico el color únicamente al texto. Y ahí ya quedó rellenito solamente esta sección. Acá me dice párrafo 1, voy a hacer un clic en el párrafo, alineación justificada, sencillo, sangría izquierda y derecha de 1,5. También me pide sangría francesa de 2 centímetros, así que voy directamente al cuadro de diálogo. Me pedía sangría izquierda y derecha de 1,5. Voy a poner 1,5 y acá también 1,5. Después me pedía sangría francesa, recuerden que es un tipo de sangría especial, así que desde acá elegimos sangría francesa y le cambiamos el valor a 2 centímetros. Bien, acá me pide algo más que todavía no habíamos cambiado, que es el espaciado posterior. Nosotros teníamos el interlineado, que eso separaba cada uno de los renglones. El espaciado, tanto posterior o anterior, lo que hacen es generar una separación, pero entre los bloques de párrafo. Mientras el interlineado hacía la separación entre cada uno de los renglones que tiene mi párrafo, el espaciado posterior y anterior hace una separación entre los bloques completos. Entonces, si yo considero que los párrafos están demasiado pegados, o sea, hay una separación muy pequeñita, yo lo puedo cambiar y decir, bueno, de este párrafo que está arriba, con el de abajo, o sea, con el posterior, quiero que tenga más separación. Entonces acá
Me pedía que tuviera 12. Y pongo aceptar. Entonces acá me generó un espacio de 12. Hay más separación entre el primer párrafo y el anterior. Después el segundo párrafo también es cortito. Me dice justificado, sangría izquierda de 0,5 y la derecha con otro valor distinto. Así que voy al cuadro de diálogo párrafo y hago los cambios desde acá porque es mucho más cómodo. Me dice izquierda 0,5 y derecha 2,5. Y acá me pide, en vez del espaciado posterior, interlineado. Así que me voy al interlineado de 1,5. Y aceptamos. Entonces, acá tenemos el interlineado que me hace la separación entre renglones. Así podemos ver también de mejor manera la diferencia entre una opción y la otra. Acá me quedó un poco de texto en la siguiente hoja. Si les paso eso, no se preocupen, lo dejamos así, no hay problema. Y lo último que me dice es letra capital, pero aplicada al párrafo número 2. Hago un clic en el párrafo 2, me voy a insertar, letra capital, me voy a opciones de letra capital porque me pide no solamente en texto, sino que me pide un tipo de fuente específica y en vez de ser 3 líneas, que es la que viene por defecto, 2 líneas. Así que sí o sí, me voy a opciones de letra capital. Elijo primero en texto para habilitar estas opciones y de la lista desplegable pongo Monotype Cursiva. Y líneas que ocupa, PIN 2. Ahí lo tenemos. Entonces, de esta forma, ahí me aplicó la fuente y quedó en 2 rengloncitos. Bien, el siguiente es el número 4. Acá me dice centrado, bordes, aplicar a párrafo. Fíjense que siempre lo especifica. Como es aplicar a párrafo, no voy a seleccionar el texto ni nada, lo voy a dejar así. Me voy a bordes y sombreado. Elijo la opción, ahí aplicar a párrafo por defecto. Valor cuadro. Estilo a elección, o sea, una cualquiera. Voy a elegir líneas dobles. Sombreado verde lima. Así que acá en relleno, un verde clarito. Después en el párrafo 1, este que está acá, justificado, me pide sangría izquierda. Vamos a cambiarle sangría izquierda de 7 centímetros. Sombreado turquesa claro. Puedo ir hasta las opciones de bordes y sombreado para poder aplicarle el borde, el sombreado turquesa claro. Esta es una opción. O, vuelvo para atrás, lo puedo hacer también desde el bote de pintura. Voy a más colores, un turquesa claro. Letra capital, y ahí me especifica que tiene que tener una fuente y una cantidad de líneas. Me voy a insertar, letra capital, opciones de letra capital, en texto, Comic Sans, y 2 líneas, nada más. Ahí estaría. Voy a hacer lo mismo con este. Justificado, sangría derecha de 7, el sombreado, me guardo el colorcito acá, y la letra capital. En texto, Comic Sans, y 2 líneas. Bien, acá. Yo puedo ver que tiene bordes, ondas dobles, el sombreado turquesa, pero en vez de hacer el borde, a mí me conviene copiar el formato. Entonces selecciono la palabra, me voy a el pincelito de copiar formato y después selecciono la palabra donde voy a aplicar esto que está seleccionado.
este cambio. Selecciono esta palabra y ahí le apliqué las mismas propiedades que el título. Entonces me quedó exactamente igual. Este mismo cambio no lo puedo hacer con los otros textos. Hola, ¿qué tal? Si yo selecciono el texto, voy a marcarlo todo. Voy a copiar el formato y selecciono el primer párrafo. Me queda todo, está bien, con el mismo color, pero le aplicó la letra capital a todo el texto en general. Voy a volver para atrás. Y si yo selecciono un pedacito de texto, copio el formato y lo pego, ahí lo único que hizo fue cambiarme el tamaño del texto y hacerlo un poquito más grande, nada más. Pero después lo que es sombreado, el espacio, eso no le aplico nada. Así voy a volver para atrás. Entonces, en este caso, lamentablemente, tenemos que hacerlo nosotros por separado. Entonces, primero, el tamaño del texto es un poco más grande, ya que si yo hago un clic en el texto, me indica que la fuente es Times New Roman, tamaño 12. Y acá la fuente es Arial, tamaño 10. Así que eso vamos a hacerlo. Vamos a seleccionarlo. Le aplicamos Times New Roman, tamaño 12. Ahora, al primer párrafo, al primer bloque, tiene una separación con respecto del margen izquierdo, así que vamos a aplicarle sangría izquierda. Yo podría ir acá y fijarme, y me dice que la sangría es de 8 centímetros. Así que voy a ir acá al primer párrafo, me voy al cuadradito inferior, puedo arrastrarlo usando la regla, o puedo ir al cuadro de diálogo, acá borrar todo y poner 8. Y aceptar. Hay una separación entre cada una de las líneas. O sea que acá hay que aplicarle interlineado. No solamente interlineado, esto voy a pasarlo a la otra hoja, así lo puedo ver mejor. No solamente hay interlineado, sino que además hay una separación entre un párrafo y el otro. Y acá está todo amontonado, así que voy a tener que hacer 2 espacios. Si en algún momento a ustedes les quedó como a mí, cortado un texto y el otro y quieren todo en una sola hoja, lo que pueden hacer es lo siguiente. Hacen un clic acá, van a insertar, disposición, salto de página. Entonces, esto que está acá pasa automáticamente a la siguiente hoja. ¿Sí? Eso es por si les quedó cortado, para verlo más cómodamente todo juntito. Ahora, tenemos por un lado el interlineado, para separar las líneas, y el espacio posterior. Hago un solo clic. Me voy al cuadro de diálogo párrafo. Y en espacio posterior le voy a decir 12, para empezar. Y en interlineado, 1,5, que era el valor que veníamos trabajando hasta ahora. Y pongo aceptar. Y ahí vemos que quedó separado. Seleccionamos el texto y le aplicamos un sombreado. Así ya queda todo bien pintadito. Ahora le voy a aplicar la letra capital. Insertar. Opciones de letra capital. En texto. Y ahí ponemos monotype cursiva. Renglones que ocupa 4 y habíamos dicho que iba a quedar un poquito más separado. No, igualmente se nota la división. Es esta separación que... Bueno, la voy a dejar en 0. Ya está. Prefiero que quede amontonada y no quede esa línea blanca ahí. Re feita. Un poquito más de sangría. Voy a ponerle 8 y un cachetito, 8,2. Ahí está, listo. Con 8, en vez de ponerle 8 de sangría entero, 8,2
Así queda un poquito más corrido en mi texto. Después ustedes fíjense a ver cómo les queda. Voy a bordes y sombreado y le aplico el estilo color y un color de relleno. Ahí quedó. Y sin la línea blanca. No quedó exactamente igual como estaba este dividido, pero por lo menos no se ve la línea blanca acá en la separación. Bien, ahora falta el último, que es lo mismo. Primero le aplicamos los cambios, el interlineado en 1,5, el espacio en 12 y la sangría, más o menos, creo que es sangría derecha de 12. Así voy a párrafo, sangría derecha 12 centímetros. No, se me fue la mano. Es mucho. Vamos a hacerlo de 8 también. Ahora sí. Justificación, para que quede bien prolijito el párrafo. Y le aplicamos el sombreado, o sea, el relleno. Puede ser desde el bote de pintura o, si no, desde el cuadro de diálogo, bordes y sombreado, sombreado, y le damos el colorcito. Cualquiera de las dos opciones nos sirve. Una vez que ya está, le colocamos la letra capital. O sea, es todo lo mismo. El único cambio que hubo fue la sangría, que en vez de ser izquierda, fue derecha. Después todo igual. En texto, monotype cursiva, 4 renglones. Y le aplicamos el estilo de borde, color y relleno. Molto bene. El espacio posterior no fue necesario en este caso porque no tengo otro texto debajo del segundo párrafo. El segundo párrafo ya es lo último y no tengo más nada. Y una vez que quedó, este lo guardamos. Entonces, este que se llama práctica número 1 lo descargamos. Y el otro que dice .doc también lo descargamos. El primero es el PDF, donde me dice los cambios que tenemos que realizar, el tipo de letra, las opciones de párrafo. Y el segundo archivo, el .doc, ese es el archivo de texto que tenemos que editar nosotros. Y acá, como la mayoría de los archivos, tenemos que habilitar la edición. Recuerden que si por algún motivo se equivocaron en el documento y le hicieron doble clic y se abrió esta pestaña, pueden, si quieren, cerrarla, hacer clic derecho y descargar, o si no, desde el Google Docs, van a menú archivo, descargar, Microsoft Word. O sea, tienen todas las opciones, pero nunca trabajen directamente desde el Google Docs, porque no van a encontrar todas las herramientas y la apariencia de la pantalla es distinta. Bien, a diferencia de los ejercicios que veníamos realizando, hasta acá, o sea, del punto 3 para abajo es todo lo mismo. Cambio de fuente, opciones de alineaciones, sangrías y espaciados. Pero acá aparece algo distinto que todavía no nos había pedido, que es los cambios dentro de la página. El tamaño y márgenes. Estos dos datos son muy importantes, más que nada si yo el día de mañana tengo que imprimir mi trabajo. Si lo tengo que enviar por mail, capaz que no es tan importante para mí el tema del tamaño de la hoja. El programa lo tendría la otra persona si no tiene la hoja con el tamaño necesario para poder imprimirlo bien. En las versiones más nuevas de Office se van a encontrar con la palabra disposición, desde donde podemos acceder a las distintas opciones de la página, tanto lo que es los márgenes, la orientación, como el tamaño. En versiones anteriores de Office, por ejemplo 2007, 2010 y 2013,
hay una opción llamada diseño de página, donde van a encontrar exactamente las mismas opciones: márgenes, orientación y tamaño. También hay un pequeño botoncito a la derecha del grupo configurar página, que nos abre un cuadro de diálogo llamado configurar página. Tanto en versiones viejas como en versiones más actualizadas tenemos exactamente el mismo botón y las mismas opciones adentro. O sea, esta sección como que no cambió demasiado. En la opción de tamaño nos encontramos con distintos tamaños de papel. Supongamos que yo tengo que presentar un informe y tengo que imprimirlo. Me fijo, antes de imprimir siempre hay que fijarse qué tipo de papel tengo en mi casa, ya sea en mi casa o en la oficina. Ya que, supongamos que, vamos a empezar, yo tengo mucho texto, voy a copiar y pegar este texto varias veces. Vamos a pegar. Tengo este texto que me está ocupando 2 páginas. ¿Qué pasa? Yo no quiero este pedacito de texto imprimirlo y que me salga en otra hoja. Entonces puedo cambiar el tamaño de la hoja para que sea un poco más grande. Me voy acá en disposición, tamaño. Por defecto siempre va a estar en carta. Y si lo ponemos legal, que sería el tamaño de la hoja oficio, vemos que todo el texto entró en una sola hoja. Quedó perfecto. Cuando lo imprima, me va a imprimir todo en una sola página. El problema es el... Sí, ¿Cómo dime. hizo para ver las dos hojas una al lado de otra? Abajo, en la parte inferior, donde están las opciones de zoom, para alejarme y acercarme, tenés el simbolito del menos y el simbolito del más. Por defecto lo tenemos así, en 100 o 110. Entonces vos tocas acá el del menos para alejarte y ahí podés visualizar las hojas. En este caso, como tengo una sola, veo una sola. Pero si tuviera 2, voy a volver a poner el tamaño como estaba antes, ahí se ven las 2 hojas. Okay. Bien, entonces, como tenía 2 hojas, dije, bueno, lo voy a cambiar a legal para que entre todo en una sola página. Acá está, en apariencia, re lindo, re mononón, listo. Al momento de imprimirlo, si yo no tengo una hoja oficio en la oficina o en mi casa, cuando lo imprima me va a salir en 2 hojas, porque a pesar de que yo lo estoy visualizando todo en una sola hoja, lo que tengo para imprimir, el tamaño de mi hoja, no es de 35 centímetros, porque si tengo una hoja A4, la hoja A4 es de 29, entonces me están faltando centímetros para imprimir. E igualmente me lo voy a imprimir en una parte y en la otra. Entonces por eso es importante, antes de empezar a trabajar, visualizar, verificar primero el tamaño de papel que yo tengo. Entonces si yo sé que tengo hoja A4 en mi casa, entonces primero, antes de escribir, aplico el tamaño correspondiente. Bien, ahí le puse tamaño A4. Listo. Hice el informe y me quedó un pedacito de texto. Acá me quedaron 2 oraciones. Justo el último parrafito me quedó en otra hoja. Yo quisiera presentarlo todo en una sola hoja, pero obviamente no puedo elegir oficio porque ese papel no lo tengo. Otra opción que puedo modificar, más allá del tamaño, son los márgenes. Los márgenes de la hoja es el espacio que queda reservado en el papel. Acá tenemos un espacio a la izquierda, un espacio a la derecha y también tenemos espacio en la parte superior y en la parte inferior. ¿Sí? Estos que están acá, estas partes blancas, estas partes vacías, son los márgenes de mi hoja. Entonces, yo necesitaría cambiar los valores de los márgenes. Puedo cambiar los de margen superior y los del margen inferior, para que no sean tan grandes. Dice, bueno, quiero que sean un poco más chiquititos. Desde los márgenes tenemos distintas opciones. Estas que están acá son valores que ya vienen predefinidos. El que está por defecto es normal, que tiene 2,5 como valor en el margen superior e inferior y 3 centímetros en los márgenes laterales. Entonces, yo quisiera aprovechar al máximo toda mi hoja.
En los márgenes hay una opción llamada estrecho, que me dice que los centímetros de los 4 lados va a ser de 1,27. Así que voy a elegir esta opción. Ahora todo entró en una sola hoja. ¿Por qué? Porque los márgenes superiores son más pequeños y los márgenes inferiores también son mucho más chiquitos. Entonces todo se compactó y entró todo en una sola hojita. Yo puedo cambiar estos valores y decir, bueno, no quiero que sea 1,27, quiero que sea, por ejemplo, 1 centímetro. Ya cuando quiero un valor específico para los márgenes, y esos valores no los encuentro en esta lista, tengo que ir a márgenes personalizados y acá escribir en cada una de las casillas, en cada una de estas cajitas, los valores que quiero para mis márgenes. Entonces, si quiero que todos tengan 1 centímetro, tengo que ir en todos y poner 1. Como les había comentado antes, si borran las iniciales, centímetros, las siglas, no hace falta que lo escriban, porque de eso se va a encargar después Word. Ahí borré todos y en todos puse 1 centímetro y pongo aceptar. Entonces me dice, algunos márgenes están fuera del área de impresión. Intente mover los márgenes dentro del área de impresión. ¿Esto qué significa? Voy a ponerle arreglar. Word, por defecto, le aplica márgenes, o sea, yo no puedo dejar esto en 0. Porque obviamente me va a tirar un error. Al ponerle arreglar, automáticamente me asigna valores mínimos que tienen que tener sí o sí los márgenes. Voy a poner aceptar. Entonces vemos que quedó el texto totalmente pegado a los bordes de la hoja. Casi pegado a los bordes. ¿Por qué no me deja poner 0 como márgenes? Porque las impresoras inclusive ya tienen un margen predefinido al momento de imprimirlo. Entonces siempre va a estar comiendo un pedacito de mi texto. O sea, si esto está demasiado a la orilla, al momento de imprimirlo, puede que quede cortado. Igualmente, rara vez van a encontrar el texto pegado totalmente al margen de la hoja. Siempre va a haber un poquito de espacio. Entonces, en este caso, 1,27 sería lo mínimo en márgenes para dejar. Los cambios de márgenes es lo mismo tanto en una versión como esta que es la de 2019, como en versiones un poco más viejas. Si yo voy a márgenes, me encuentro incluso con los mismos valores y las mismas opciones, y desde márgenes personalizados también puedo cambiar los valores. Bien, entonces acá el archivo, vamos a abrirlo con consignas, voy a separarlo en 2 partes. Acá me dice márgenes de 2 centímetros y el tamaño del papel es carta. Yo el tamaño lo cambié, así que voy a ponerle carta o letter, en caso que les aparezca en inglés. No sé si acá también aparece. No, acá dice carta también. Bueno, en algunas versiones de Office aparece en inglés escrito. Entonces, les va a aparecer la palabra, así como está, letter. Letter es carta en inglés. Entonces, tamaño de papel, carta, y los márgenes todos de 2 centímetros. De la lista no tengo ninguno que sea exacto 2 centímetros, así que me voy a márgenes personalizados y coloco 2 centímetros. Borro todo y pongo el 2 directamente. Y ahí ya quedó. Una vez que ya coloqué los cambios en la página, procedo y hago todos estos cambios que me pide. Me alejo un poquito para que sea más cómodo. El título tiene que estar centrado. Letra, ya cuando me pide la letra, y sí, tengo que seleccionar el texto, sí o sí. Marco el texto, el tamaño 12 lo dejo, y de la lista desplegable hago un clic y busco la fuente Courier New. Y aprieto Enter para que quede el cambio. Recuerden que si la fuente, o sea el tipo de letra,
que les pide el ejercicio no lo tienen en la lista, no hay problema, ponen cualquier otra letra diferente. Me pide cursiva, así que voy a aplicar el estilo cursiva. Sangría de 1 centímetro, pero me dice que tiene que ser de primera línea. Puedo ir con la regla y poner... Ah, no, estoy leyendo abajo. La fuente es Cobre Unión, menos mal. El tamaño 14, ya me adelante. Cursiva no, negrita y efecto sombra. Me voy a fuente y sombra. Ahora sí, ya cuando me pedía sangría, digo, qué raro, sangría primera línea el título, pero bueno, el enunciado lo dice. Ahora sí, el texto, marco todo el texto completo. Por más que acá abajo después me dice, bueno, la moraleja va a tener otro tamaño, otra fuente, no importa, yo marco todo completo, porque a todo tengo que aplicarle la sangría y el interlineado. Justifico. Courier New, tamaño 12, cursiva. Ahora sí, sangría de primera línea de 1 centímetro. Puede ser desde la regla o desde el cuadro de diálogo párrafo. Primera línea, borro todo esto, 1 centímetro. Ya que estoy acá, le aplico el interlineado de 1,5. Y ahí quedó. Me voy abajo de todo. Acá yo el texto lo había copiado y pegado varias veces. Vamos a quedarnos solamente con uno. Y la moraleja, ahí me pide Arial, tamaño 14. Y la palabra solita, moraleja, tiene que estar en negrita. Y después me dice borde y sombra. Pero el borde y sombra para todo. Bordes y sombreado. Y aplico el estilo que tiene borde con efecto de sombra. Y ahí quedaría. Y así como está, se guarda. Bien. Como queda poquito tiempo, este lo voy a dejar para que lo hagan de tarea, porque les quiero mostrar el siguiente ejercicio para que insertemos imágenes. Si no, no llegamos. El siguiente ejercicio es el práctico número 2. Lo mismo, van a tener uno que tiene las consignas y otro donde está el texto. Ahora tenemos consignas y acá tenemos el texto y habilitamos la edición. Bien, de este me interesa mostrarles porque nos dice, bueno, más allá de todos los cambios con respecto a las fuentes, nos va a pedir dos cosas que todavía no vimos, que son, por un lado, la división de columnas y por el otro lado, las imágenes. Así que al título voy a aplicarle los cambios. Esta fuente Lithographic, lo mismo, si no la tienen, yo por ejemplo no tengo la misma fuente. Tengo una que se llama Lithos Pro Regular, así que voy a usar esta. Tamaño 12, negrita, relieve, es un efecto, me voy a fuente y activo relieve. Y acá mismo puedo colocarle el subrayado doble. Subrayado doble. Y acá color azul. Y centrado. Al texto aplicarle el siguiente formato. Y ya ni bien empieza, me pide colocar el texto en 2 columnas. Este es un detalle. Cuando trabajen con columnas y con letra capital, siempre primero se hace la división de columnas y después aplicamos la letra capital al final de todo. Vamos a ver cómo es el tema de las columnas. Para dividir un texto, lo seleccionamos, vamos a disposición, si están en una versión actualizada de Office, o si no, van a la opción diseño de página, si es una versión anterior. Dentro de ese grupo se van a encontrar con la opción columnas. Desplegamos la lista y acá ya tenemos algunas opciones de columnas.
Esto es en caso que esté dividido en columnas y yo quiera sacarle esa división. Entonces tenemos la opción 1. 2 columnas, 3 columnas. La opción izquierda y derecha lo que hacen es, lo divide en 2 columnas, pero la columna de la izquierda es un poco más angosta. En el caso de la derecha también divide en 2 columnas, pero la columna de la derecha es un poco más finita, más angostita. Presiono 2 y ahí ya tengo mi texto dividido en 2 columnas. Voy a volver para atrás. Abajo de todo tenemos más columnas, donde me abre un cuadro de diálogo. En la parte superior tengo las mismas opciones que estaban en la lista desplegable, pero más abajo tengo otras opciones. Número de columnas, en caso que yo quiera dividirlo en más de 3 columnas. Supongamos que lo quiero dividir en 4 columnas. Entonces desde acá puedo asignarle 4 columnas. Cuando seleccionamos 2 columnas o más, se habilita esta opción de ancho y espacio, donde puedo indicarle cuánto, o sea, el ancho que va a tener cada una de las columnas y el espacio que hay entre cada una de ellas. Voy a ponerle 2 y aceptar. Ahí está. Entonces, por un lado tenemos el ancho de las columnas, este es un dato, y por otro lado tenemos el ancho, o sea, el espacio que hay entre cada una de las columnas. Esta información se puede igualmente modificar. Si yo vuelvo a marcar, me voy a columnas, más columnas, desde acá puedo indicar, bueno, no quiero que haya tanto espacio, quiero que haya mucho menos espacio, por ejemplo, 0,8. Entonces, el texto va a quedar un poquito más amontonado. Voy a justificarlo para que se vea mejor. Entonces, la separación entre cada columna es poquita. Esto por un lado. Una vez que tengo las columnas hechas, después le puedo aplicar la letra capital. ¿Por qué no se puede hacer antes? Voy a volver para atrás. Voy a aplicar la letra capital primero. Y después voy a intentar dividirlo. Al momento de ir a disposición, estas opciones me aparecen desactivadas. Entonces, por ese motivo, la letra capital se hace después de las divisiones. Entonces, yo, por ejemplo, lo tengo, entonces no puedo dividirlo así como está en 2 columnas. Por ejemplo, yo lo selecciono y me aparecen desactivadas esas opciones. Entonces, vamos a ir acá. Voy a dividirlo. Uy, me quedó un pedacito ahí arriba. Vamos a hacer al revés. A ver si. Y luego le aplico la letra capital. Pero vamos a darle formato al texto. Letra Comic Sans. Tamaño 10. Pequeñito. Sombra, negrita. Efecto sombra. Color azul. Interlineado de 1,5, así que esto es dentro del grupo párrafo. 1,5 y ya queda separadito. Y bueno, la alineación justificada. Ahora sí, letra capital. Como no me especifica cuántos renglones, o sea, cuántas líneas va a ocupar, ni tampoco me dice la fuente que tiene que tener, por defecto elegimos la opción en texto. Entonces, le coloca 3 líneas de espacio que ocupa y la letra capital va a ser la misma que tenía el resto del texto, que es Comic Sans. Hasta acá sería lo que es la opción de dividir el texto en columnas. Para finalizar, me dice que, bueno, inserte una imagen que debe estar en el medio de las columnas. Acá lo importante es no tener nada seleccionado, ya que si yo selecciono mi texto, cuando vaya a insertar imágenes, voy a insertar una fotito,
puede ocurrir lo siguiente, que la foto se vaya arriba de todo el texto, o también otra cosa que puede ocurrir es que me borre parte del texto. En este caso, en esta versión de Word, no me está borrando el texto, me lo está conservando. Pero si yo estoy usando una versión anterior y tengo texto seleccionado, voy a insertar una foto. Si yo me alejo, vemos que la foto le pasó por arriba todo mi texto. Como estaba seleccionado, la foto reemplazó al texto. Entonces, siempre que vayan a insertar una imagen, asegúrense que no haya nada seleccionado. Solamente hacer un clic en el texto, nada más. Puede usar que en versiones anteriores, o no sé si en este Word, se puede poner, por ejemplo, la imagen detrás del texto o algo así. Exacto, se puede tranquilamente. Desde los ajustes. Algo que hay distinto con las imágenes es lo siguiente. Yo acá despliego imágenes y me da dos opciones. Imágenes e imágenes en línea. Y si yo tengo otra versión más viejita de Office, cuando voy a insertar imágenes, tengo esta sola opción. Imágenes comunes y acá hay otra opción llamada imágenes prediseñadas. Imágenes serían las fotos que tengo guardadas en la compu. Y las imágenes prediseñadas son fotos que vienen incorporadas en Office, que son este grupo de fotos. ¿Qué es lo que ocurría? Antes no había internet en todos los hogares. Entonces, ¿qué es lo que hacía Office? Incorporaba fotos para que podamos utilizarlas en los proyectos. Ahora, como en la mayoría de los hogares ya hay internet, entonces, cuando vamos a imágenes, tenemos la posibilidad de buscarlas. Me voy a imágenes en línea y me abre un buscador. Me abre el buscador llamado Bing. No abre Google porque el buscador Google pertenece a la página de Google, a la empresa. En cambio, el buscador Bing pertenece a Microsoft. Entonces, siempre van a tener Bing. Es casi lo mismo. Me da categorías. Dice, bueno, tenés aviones, tenés animales, manzana. Si yo voy a, por ejemplo, gatos, me muestra todas distintas fotitos. En el momento que hacemos un clic en una foto, ahí aparece una tilde, como que está seleccionado. Si yo hago clic en distintas fotos, vemos que acá abajo me dice insertar 4. O sea, voy a estar insertando 4 imágenes que son las que están seleccionadas. Si yo las quiero desmarcar, voy haciendo clic y se van desmarcando. Voy a elegir una. Vamos a hacer clic en... ¡Ah, qué lindos! Este. Una vez que hice un clic, voy a ir acá a insertar y automáticamente ahí ya se inserta la imagen. Si yo no tengo esta opción de insertar imágenes en línea, lo que tengo que hacer es ir al buscador. Tengo que ir a internet. Puede ser Firefox, Mozilla, el navegador que ustedes quieran. Oh, justo se está actualizando. Bueno, vamos a ir al Chrome. Cuando tenemos que buscar imágenes, lo que hacemos es lo siguiente. Ustedes cuando entran al navegador tienen acá Google. El texto era el principal santuario de Apolo. Así que voy a buscar santuario de Apolo. Estando en Google, lo primero que me va a salir son páginas que hablan acerca de ese lugar y su historia. Y en este caso, recién más abajo, me encuentro con las imágenes. Hago clic en imágenes y ahí veo todas las fotos. Entonces, lo que yo les recomiendo cuando tienen que buscar imágenes en Google es lo siguiente. En la parte superior, donde está la opción de correo electrónico Gmail, hay una palabrita llamada imágenes. Al momento de hacer un clic ahí, todo lo que busquemos, ¿qué es lo que me va a traer? Solamente imágenes. Entonces, si yo pongo santuario de Apolo, solamente me voy a encontrar con fotos. O sea, sin texto, sin información ni nada, solo las fotitos. Es una forma más rápida de hacer búsquedas. Una vez que tengo ya las imágenes, hay dos detalles. Detalle número 1.
Yo tengo las fotos chiquititas acá. Por lo tanto, si yo hago clic derecho en una foto y elijo la opción copiar imagen, cuando vaya a mi documento para pegarla, voy a inicio y presiono pegar. O clic derecho y elijo el primer icono para poder pegar la fotito. La foto, al momento de pegarla, la pega de este mismo tamaño, o sea, así chiquitito como está acá. Voy a volver un pasito para atrás. También siempre cuando la pega después del cursor, ¿no? Exacto. Donde esté titilando, ahí el cursor, ahí es donde la va a estar pegando. Si yo quiero la foto más grande, decir, no, es re chiquitita. Hacemos un clic izquierdo y se abre un poquitito más grande en este panel de la derecha. Hacemos clic derecho, copiar imagen y acá lo voy a pegar. Clic derecho, pegar. Obviamente, como es mucho más grande la foto, prácticamente no entra. Me ocupa, me ocupa toda la hoja. Entonces, depende del tamaño. Si yo quiero un tamaño de foto más pequeñito, entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar directamente la miniatura que se encuentra acá. Si yo quiero la foto un poco más grande, entonces ahí voy a la opción que se encuentra acá en el lateral. Recuerden que para llegar es un solo clic izquierdo y ahí les aparece. Si quiero cerrar este panel, hacen un clic en la crucecita. Entonces voy a usar estas fotos chiquititas. Clic derecho, copiar imagen. Me voy acá, clic derecho y lo voy a pegar. Una vez que pegamos la foto en el documento, acá me pedía que tenía que estar en medio de las columnas. Voy a tratar de llevarlo. Mantengo presionado y lo arrastro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La imagen se queda en el mismo renglón donde tengo los textos. O sea, no me deja moverlo libremente a otra ubicación distinta. Esto se debe a los ajustes que tiene la imagen. Así como está la foto seleccionada, les va a aparecer una opción llamada herramientas de imagen. Si yo hago un clic en el texto, esa opción desaparece. Voy a la imagen, herramientas de imagen, y dentro del grupo organizar, ahí tengo ajustar texto. Despliego la lista y tengo varias opciones de ajuste con respecto a la imagen. Por defecto está en línea con el texto, o sea que lo está tratando como un texto más. Por eso siempre se queda pegado en los renglones. Fíjense que incluso está exactamente a la misma altura de los textos, en los renglones. Mi fotito es cuadrada, así que voy a elegir la opción cuadrado. Y ahora cuando movamos la foto, ahí podemos ubicarla libremente donde nosotros necesitemos colocarla. Entonces, siempre que tengan que cambiar de posición la imagen y quieran hacerlo de manera libre, decir, bueno, esta foto la quiero colocar en tal lugar. Un clic en la foto, herramientas de imagen, ajustar texto, y acá, en este caso, voy a ponerle cuadrado. Después la próxima clase, así con más tiempo, vamos a ver en detalle el resto de opciones que tengo de ajustes. Pero por ahora lo voy a dejar en cuadrado. Y ahí ya lo tengo ubicadito en el medio, entre las dos columnas. Y obviamente guardamos. Desde versiones anteriores, también lo mismo. Vamos a poner Santuario de Apolo. Acá no entré en imágenes, no tengo espacio. Me voy a imágenes. Voy a elegir otra foto. Copiar imagen. Y acá lo voy a colocar. Pegar. Bien. En este caso, yo intenté pegarla y en esta versión no me dejó colocarlo. Voy acá en pegar y tampoco lo pega. Si les ocurre esto, lo que van a tener que hacer es guardar la foto. Hacer clic derecho, guardar imagen como, eligen una ubicación, en este caso voy a dejar en el escritorio para encontrarlo más rápido,
Y después, desde Word, ahí sí, como la foto ya va a estar guardada en mi computadora, voy a imágenes y busco la fotito. Ahí está. Si está activado el texto, las opciones de herramientas de imagen no aparecen. Si hago clic en imágenes, ahí aparece herramientas de imagen. Y acá en organizar, ajuste del texto, es lo mismo, cuadrado. Y ahí lo puedo mover libremente. Por eso no importa la versión de Office, el ajuste de las imágenes se va a estar tratando de igual manera, tanto en un lado como en el otro. Pero quería que les quede esto grabado en el video para que puedan realizar la tarea. Ya que después, en la actividad número 3, que es el archivo de ciencias sociales, también les va a pedir dividir el texto en columnas, colocar letra capital en los números e insertar imágenes y ajustarlas al texto. Cosa que puedan hacer la tarea sin problema.